Buenos Buenos días, días, profe. Buenos días, doctor. Por favor, todos habilitan la cámara. Y comenzamos con quien guste para comenzar a dar la parte de abdomen agudo oclusivo. Ayer su compañera les comentó la cirugía que hicimos en la noche. No, doctor, no les hemos comentado, les íbamos a comentar hoy cuando nos viéramos en el hospital. Ok. Bueno, hoy cuando nos veamos en el hospital en la noche me cuentas para ver cuáles son los grados de lesión renal y me cuentas esa lesión que tenía ese paciente, qué grado es. Porque es bueno cuando uno hace las cirugías y la trata de relacionar con la estadificación que se puede. ¿Ya? Pero bueno, ¿ya están todos? Creo que No, falta todavía L. falta, María compañeros. Paula. ¿Falta quién? María Paula. María Paula está buscando para entrar. Bueno, mientras vayan mirando para ver quién va a darle abdomen agudo oclusivo, así ya podemos comenzar. ¿Se acuerdan que yo les estuve explicando más o menos la parte de abdomen agudo inflamatorio el día que vimos un paciente? No sé quién fue quien estaba revisó a ese paciente y tiene una colecistitis, si no estoy mal. Y estaba pensando de pronto que estaba ocluido porque estaba distendido con ruido disminuido. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. No recuerdo quién fue que estaba revisando a ese paciente. ¿Quién lo revisó? Yo y mi compañera Daniela. También falta Daniela por conectarse. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ese es un típico caso de un paciente con un abdomen agudo inflamatorio que se asocia con o intercurre o eventualmente se presenta como una oclusión intestinal. Por eso quiero que demos la parte de oclusión intestinal para que lo tengan presente y no, ¿cómo se llama? Y no confundan esos dos tipos de lesiones. Pues el abdomen agudo obstructivo, pues debemos de tener en cuenta que las principales causas es cuando el paciente tiene antecedentes de cirugía, que en este caso pueden ser bridas o adherencias. Y pues si el paciente no tiene antecedentes de cirugía, podemos estar pensando en una hernia. Y pues que generalmente para yo poder hacerle un diagnóstico, aparte del examen físico, pues también debemos de tener en cuenta una serie de abdomen, que vendrían siendo pues 3 proyecciones, que sería de cúbito lateral y pues el paciente de pie. Y pues conforme a eso, una vez ya tengamos la serie de abdomen, podemos confirmar el diagnóstico que ya tenemos a base pues del examen físico, pues que en estadios iniciales los ruidos y radios estarían aumentados porque básicamente el intestino estaría tratando de luchar con esa obstrucción y aumentaría los ruidos, y pues ya en un estadio un poco más crónico van a verse disminuidos y pues va a haber una distensión. La diferencia pues a nivel de la serie de abdomen es en la radiografía de lo que vendría siendo el abdomen obstructivo y el inflamatorio es que en el obstructivo pues se va a caracterizar porque se va a ver como una ausencia de gas distal y una dilatación como por segmentos, pero cuando ya es inflamatorio la distensión va a estar de forma generalizada porque no es como algo oclusivo directamente. Y ya. Doctora, y también pues como para completarle a Isa, pues lo que ya mencionaba pues son principalmente las causas de obstrucción en intestino delgado, porque pues en intestino grueso pues ya sería principalmente los vólvulos y los tumores. Y pues también la parte pues de la obstrucción se diferencia dependiendo si la obstrucción Una es... cosa, ¿quién estuvo operando conmigo la paciente, la chica de 37 años que tenía el tumor de colon? Yo, Valentina Sandoval. Ok, ¿revisaste algo sobre ese tema? ¿Es frecuente que se presenten los tumores en personas jóvenes?
No, pero pues es más frecuente en mayores de 65 años y pues sobre todo las obstrucciones de tumores se dan a nivel del colon. ¿Te diste cuenta que ese día el paciente tenía una distensión muy comprometida del delgado en una porción muy lejana al ligamento de Trex? ¿Se acuerda Sí, que ese día le mostré el ligamento de Trex? Vio la estaba diferenciación del cambio de calibre del intestino delgado. sí, estaba diferente y se veía inflamado. Bueno, ¿se acuerda que yo pensé, seguro fue que tuvo una hernia interna, por esa razón no pensé otra cosa? Sí, también tenía como creo que apendicitis en fase edematosa. Ujú, claro, y eso me llamó mucho la atención. Cuando terminé de hacer la exploración concéntrica del abdomen, fue donde me di cuenta que tenía un tumor de colon. Sí, después fue que se descubrió. Esa es una de las razones por las cuales cuando uno opera a un paciente, cualquier tipo de cirugía, tanto en el cuello, en el tórax y en el abdomen, en la pelvis no nos metemos porque la pelvis corresponde a la parte de ginecología, ¿sí? Uno siempre tiene que explorar concéntricamente o tratar de explorar todos los órganos que está buscando, porque incidentalmente se puede encontrar con lesiones. Ese día puntualmente se dio cuenta. Sí, fue un hallazgo que no se Incidental. esperaba. Es un hallazgo incidental que tuvimos. ¿Por qué? Porque primero, el grupo etario no da para que tenga un tumor de colon, y mucho menos un tumor estenosante. Sí se percató usted cuando yo le hice tocar el tumor que no tenía mucha permeabilidad. Sí, estaba completamente cerrado el paso. Bueno, entonces eso es fundamental. Es muy cierto lo que dijo tu compañera, es mucho más frecuente las adherencias en el contexto de cirugías previas. También es fundamental o lo más importante en pacientes que no tengan cirugías, lo que Hernias. frecuentemente produce oclusiones son las hernias ventrales, sean epigástricas, de Spiegel, de umbilical, inguinal y en mujeres mucho más frecuente las femorales. Creo que yo a ustedes les comenté cómo estaba formado la arcada crural, ¿o no? ¿Cómo que no? ¿Sí les comenté a ustedes? Sí, Sí, doctor. doctor, nosotros estábamos el día que hablaron de eso con los internos. Por eso, De la hernia crural. de la hernia crural. Ese día yo les expliqué en un dibujo cómo estaba formada la arcada crural, ¿o no? Sí, y nos hablaste Sí, del ganglio de Crockett, creo. De Cloquet. Clockett, ok. Miren, chicos, les voy a dar un consejo para toda la vida. La mejor manera para uno poder fijar los conocimientos es cuando le explican algo, ir al libro a buscarlo. ¿Sí? Es lo mejor que pueden hacer. Así que bueno. Sigamos con la parte de abdomen agudo oclusivo. Pues que hay varias. Doctor, pues, doctor, pues lo que estaban diciendo antes de eso, pues que también se puede diferenciar de si es, pues la obstrucción es alta, media, baja, dependiendo de las partes anatómicas. Entonces, es alta, pues hasta el ligamento de Treitz, y ya pues para definir si es baja, es desde la válvula iliocecal. Eh, pues lo principal que es lo de los vólvulos, que los signos, pues el signo radiológico de los vólvulos sería el signo de grano de café, que en abdomen obstructivo pues hay otros signos radiológicos como el signo del rosario, eh, De la fila. la pila de monedas. Para completar eso de Valentina que hablaba de las vías altas o bajas, también sería pues tener en cuenta como los signos o los síntomas, que básicamente cuando es de vías altas el cólico va a ser, bueno, en todas dos el cólico va a ser intermitente, pero ya si es el vómito de vías bajas, se dice que ese vómito prácticamente va a ser fecaloide, a diferencia que si es de vías altas, que puede ser biliar o puede ser de contenido alimenticio. Y en las altas, pues el dolor va a ser más en la parte del epigastrio y cuando es baja va a ser más generalizado. Otro dato también importante es que si es pues en la parte baja va a durar entre 20 a 30 minutos y si es en la parte alta como de 3 a 5 minutos el dolor.
Y lo del vómito que Una decía, consulta, ¿por qué ustedes creen que los pacientes que presentan abdomen agudos oclusivos inicialmente tienen aumento del peristaltismo y posteriormente comienza a descender eso? porque al inicio está como el peristaltismo de lucha tratando de mover, digamos que la obstrucción, pero esto va a ir generando poco a poco inflamación que después va a llevar a lo que sería como una isquemia. Entonces las asas empiezan a dilatar y a dilatar y a dilatar y esta misma dilatación empieza a comprimir los vasos que van a estar, digamos que alrededor del intestino. Y ya una vez el intestino pues empieza a recibir menos aporte vascular, pues ya va a disminuir el peristaltismo hasta que ya no hay. Muy bien, señorita, excelente. Ningún grupo me ha explicado las cosas tan bien como ustedes. Aparte, todos los grupos siempre tenían que utilizar diapositivas y las leían. Y eso me molesta enormemente. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que yo doy las clases a capela. ¿Sí? Porque cuando uno es capaz de dar una clase sin tener que tener una ayuda didáctica, es cuando comprendió e interiorizó el conocimiento y es capaz de poderlo expresar. Entonces, eso es fundamental. Sí, perdón que te haya interrumpido. Sigue diciéndome lo que estabas diciendo. Profe, pues otra cosa es que también, pues sí se me escucha. Sí, se te escucha. Ahí va, listo. Pues otra cosa que también hay que tener importante es que las obstrucciones también pueden tener pues, como diferentes zonas en las cuales se pueden originar, que pueden ser las extrínsecas, que pueden ser ya causas pues por fuera, digamos, del intestino, como por ejemplo una endometriosis, algún absceso, o también están las intrínsecas, que ya son como tales de la estructura del intestino, ya tumores como tales del intestino, un ejemplo, adenocarcinomas, y también a nivel intraluminal, que es todo aquello, digamos, que tapa como pues la luz del intestino y que no deja pues como el paso o el flujo pues normal pues de las sustancias que allí se encuentran, como por ejemplo sean cuerpos extraños, se encuentran como besoars, es decir, que aquellas personas que consumen, digamos, cosas que no son digeribles, digamos, pelo, o también, digamos, cuando hay una impactación pues fecal, que también pues puede obstruir esa luz del intestino. Bueno, y ahora que los cálculos también. Mira, los cálculos, excelente. Ahora me vas a decir en qué consiste la triada de Rigle. Elen, bueno, y no la busques en internet. Con respecto a la impactación fecal, ¿el tratamiento es quirúrgico o médico? Pues se dice que hay que desimpactarla. Ya si se Pero pues eso depende también de cómo sea esa obstrucción fecal, pues si es solo como en la ampolla rectal, pues se puede hacer la desimpactación manual, pero pues si la obstrucción ya es muy amplia, pues no bastaría solo con eso. O sea que te pregunto otra vez, ¿es médica o quirúrgica? Si ustedes, ejemplo, ustedes son cirujanas y cirujano el doctor también. Les pido una interconsulta, yo soy el médico general, que no tengo ni la más remota idea de lo que estoy haciendo. Les digo, doctor, tengo un paciente ocluido. Y él ya le hizo la serie de abdomen agudo, en el cual obviamente ve niveles hidroaéreos. ¿Sí? Y también le pidió una tomografía sin que yo le pedí una tomografía sin pedirle consentimiento a ustedes. Y usted revisa la tomografía. Y en la tomografía lo que tiene es abundante materia fecal. ¿Tiene indicación quirúrgica? El paciente está ocluido, tiene distensión abdominal, tiene dolor abdominal, tiene náuseas, tiene vómitos y para colmo de males vomita materia fecal. Pues si en la resonancia se ve que la oclusión es masiva, es decir, completamente. O sea, tiene materia fecal desde el colon descendente al ángulo y el transverso también. Y hay una parte... Sí sería quirúrgico. Sí, doctora, ahí sí sería quirúrgico. La válvula es 5. Porque ya... Sí sería quirúrgico, profe. Porque al ser casi completo, pues se pensaría que es una emergencia quirúrgica, ¿no? Ya además de lo de la emergencia fecaloide. Bueno, primero la respuesta no era quirúrgica. La pregunta era, ¿qué antecedentes tiene el paciente?
Porque ustedes tienen que pensar una cosa, si el paciente tiene tanta materia fecal o es un paciente postrado, que tiene algún deterioro neurológico, que tiene enlentecimiento del tránsito intestinal, o que está con un trastorno metabólico, o que de pronto es un paciente renal, o es un paciente diabético que tiene muchas alteraciones metabólicas y le esté produciendo eso. ¿Sí? Sí, porque si es diabético tendrá alteraciones hidroelectrolíticas. Exacto. Y si no Entonces, mal, no estaría bueno hacer algo quirúrgico. Entonces, exacto. Si tenemos ese contexto del paciente, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar su estado metabólico, mirar la cual tiene del tránsito y ahí sí tratar de resolver esa parte médicamente. Pero si tenemos un paciente que está simplemente, ejemplo, es un posoperatorio de ortopedia que pasan acostados todo el tiempo, ¿sí? Y que le dan opiáceos todo el tiempo y tiene todo el colon lleno de materia fecal, bueno, ya ahí sí es otra cosa. Chicos, hagamos una colostomía en asa hasta que mejore su posoperatorio, después lo programamos otra vez para poderle cerrar la colostomía y nada más. ¿Sí? Entonces hay que evaluar bien el contexto del paciente. Y doctora, cuéntame en qué consiste la triada de Rigle. Profe, la verdad no recuerdo. Alguien recuerda, usted acaba de decir que por cálculos. Entonces, si dijo que por cálculos, tiene que saber por qué razón se hace la oclusión. ¿Alguien sabe en qué consiste la triada de Rigle? Pues no es cuando se logra evidenciar que hay oclusión intestinal, que además de eso hay un cálculo y puede haber también pues, neumoembolia. Eso. Un tromboembolismo pulmonar. No es. No, hay bilis, sino que no me acuerdo bien de cómo se llama. Hay bilis. ¿No es con neumoembolia, profe? Es neumoembolia. Doctor, ¿esa no es la que se causa por el síndrome de Mirizzi? Sí, se puede presentar, es una de las causas por la cual se presenta el síndrome de Mirizzi el tipo 5. Cuando ya hay una fístula. La fístula colestentérica. Te falta un solo dato de los 3 signos de la triada de Rigle. Neumobilia, profe. Neumobilia. ¿No es la neumobilia? Neumobilia, exacto. Entonces, ustedes en la radiografía de abdomen lo que van a ver es el cálculo impactado en el intestino delgado, ¿sí? Van a ver la radioopacidad del cálculo en el intestino delgado. Van a ver los niveles hidroaéreos, ¿sí? O sea, el signo en pila de moneda, el edema de la pared del intestino, obviamente, por la distensión que está presentando, y van a ver aire en el hígado, que se llama neumobilia. Y eso es condicionado por una fístula que se presentó entre la vesícula o la y el tubo digestivo. Esos pacientes se opera la oclusión intestinal, mas no se opera la vía biliar. ¿Sí? El inconveniente de estos pacientes es que estos pacientes tienen una alta incidencia de colangitis. ¿Por qué? Porque tienen la vesícula pegada al intestino y el intestino independientemente no es estéril. En cambio, la vía biliar sí es estéril. Entonces, todos estos pacientes van a presentar mucha frecuencia y recurrencia de colangitis. Entonces, una manera para tratar de paliar esa parte es hacerle una CPRE. Se le hace una esfinteropapilotomía, así se drena la vía biliar todo el tiempo, y si el paciente presenta algún episodio de colangitis, la vía biliar ya está drenada. ¿Ya? ¿Por qué no se opera la vesícula? Porque la vesícula se supone o se sobreentiende que tiene una comunicación con el intestino. Generalmente esta comunicación es con el estómago y el duodeno, ¿sí? El estómago es muy noble. ¿Quién operó conmigo la úlcera gástrica? No fuimos nosotros. ¿Ustedes no fueron? No, doctor. No, doctor. Tiene que ser el otro grupo. Bueno, el estómago es muy noble, es como la vejiga. Al estómago se le ponen un par de puntos y va a suturar bien. Pero el duodeno no lo es. Y es simplemente por una particularidad. Porque el duodeno
es igual que el intestino delgado, tanto como el yeyuno como el ilio, solo de que al duodeno le llega todo el contenido del estómago, de la vía biliar, secreciones pancreáticas y la propia secreción intestinal. ¿Sí? Entonces es un volumen muy alto de presión. Por esa razón que la gran parte y la mayoría de las suturas intestinales en el duodeno filtran todas. Por esa razón en cirugía se tienen que hacer exclusiones pilóricas, o sea, se cierra el píloro, se le coloca un tubo en Tenker al paciente en la vía biliar para sacar la bilis afuera, para derivar el contenido gástrico al intestino delgado y dejar el duodeno solamente con secreciones pancreáticas. ¿Ya? Esa es la razón. Pero ese es también un abdomen agudo oclusivo que es el iliobiliar, se llama. Bueno, ¿alguien más tiene para decir eso? Pues frente al, ya hablando de lo oclusivo y el inflamatorio, pues trayendo a colación lo que habíamos hablado del caso que se presentó de que un abdomen inflamatorio puede debutar inicialmente pues por toda la éstasis que se da en el tracto intestinal como un aparente abdomen obstructivo sin necesidad de hacer un obstructivo, y que eso lo vemos pues lo hemos representado por la inflamación y el engrosamiento de las paredes del tracto gastrointestinal, y esto también se puede ver cursado o se puede ver debutado cuando tenemos un abdomen agudo mixto exactamente por un daño vascular, ya que este va a causar isquemia, va a causar atrofia o va a causar una inflamación a nivel de las paredes, y puede también debutar por un abdomen obstructivo sin necesidad de tener principalmente una obstrucción intestinal. Bueno, muy bien, ya que tocamos el tema del abdomen vascular, una de las principales urgencias del abdomen vascular, que desafortunadamente antes era quirúrgica y todos los pacientes se morían, igual todos los pacientes hoy día también se mueren si no entran a hacerle la embolización o la tromboembolización por hemodinamia, que es la isquemia mesentérica. Puntual. La isquemia mesentérica también debuta como un abdomen agudo oclusivo, por lo que dice el doctor. Desafortunadamente, como dijo la doctora, que me explicó muy bien la parte de la razón por la cual se enlentecen los ruidos, que es debido a la distensión y a la vascularidad, a la isquemia que se presenta. Estos pacientes, cuando tienen afectaciones vasculares, el intestino desafortunadamente ya no responde a la motilidad normal. Entonces lo que hace es que tiende a una distensión progresiva y muy marcada de todo el tubo digestivo, y desafortunadamente, como está isquemizado, el paciente pierde completamente la plasticidad. O sea, pierde la motilidad, pierde la contractura muscular, del músculo liso, obviamente, porque nosotros tenemos músculo liso, y eso se ve afectado desafortunadamente por el sistema autónomo simpático y parasimpático, ¿ya? Que aunque tiene estimulación, pero ¿qué es lo que registra cómo se llama el sistema nervioso autónomo? Dice, pero acá ya no hay vida, y al no haber vida, ¿yo para qué sigo mandando estímulos? ¿Cierto? Entonces, por esa razón el paciente comienza con el lentecimiento del tubo digestivo, y aparte de eso comienza con la distensión marcada, porque ya no hay estímulo simpático o parasimpático, ¿sí? Entonces, eso es un muy buen dato, de que sepan de que todo lo que hay pacientes que presentan isquemia intestinal y debutan con eso, con dolor, distensión abdominal y una marcada ausencia tanto de deposiciones, de gases, al punto en que hasta se le coloca una sonda nasogástrica y lo único que tienen, el débito que tienen es gástrico. No tienen débito entérico ni fecaloideo. ¿Y por qué? Porque ya no hay estímulo nervioso que te permita, por lo menos, hacer la descompresión retrógrada del intestino, ¿sí? ¿Uno cómo se da cuenta de eso? Porque uno de estos pacientes le pide generalmente una angiotomografía. En la angiotomografía vas a ver, obviamente, la oclusión de la arteria mesentérica superior o la arteria mesentérica inferior. Y ahí nos vamos a dar cuenta
qué segmento es el que está comprometido, si ese es un segmento alto o segmento bajo, ¿sí? Y por otra parte, cuando ya está instaurada la isquemia, hay un signo que se llama neumatosis intestinal, que es simplemente la visualización de como unas máculas o aire en la pared del intestino, ¿sí? Hoy en la noche se consiguen unas radiografías que tengan. Buscan en internet. Alguien lleva una tablet para poder verla más grande que en el celular, por favor. Una sola persona. No tienen que llevarla todos porque van a salir tarde del hospital y eso es peligroso, ¿ok? Entonces, van a llevar una tablet. Entonces, en esa tablet se van a conseguir una radiografía que tenga niveles hidroaéreos, una radiografía que tenga el signo de revoque, una radiografía que tenga abdomen agudo inflamatorio, una radiografía que tenga la triada de Rigle, para podérselas explicar, una radiografía que tenga el signo de Popper, ¿sí? Y una tomografía, busquen ahí, coloquen neumatosis intestinal por tomografía. Antes del examen les explico ese par de cosas. Bueno, esas cositas. Para que lo tengan en cuenta y se fijen los conocimientos de que cómo se ve un nivel hidroaéreo, cómo se ve un abdomen agudo inflamatorio, cómo se ve un neumoperitoneo, cómo pueden ver de pronto el signo de revoque, que es el edema de todas las paredes, cómo se vería una triada de Rigle, porque sí se ve, afortunadamente se ve una radiografía, se ve, y en la tomografía, para que me comprendan la parte de la isquemia intestinal, van a ver esa parte. Y les puedo asegurar que si ustedes se graban esa imagen, algún día, aunque no sepan leer tomografía, ven eso y dicen, este paciente tiene alta probabilidad de tener una isquemia mesentérica. Bueno, así que ya que estamos tomando el tema del abdomen vascular, ¿alguien más puede hablar de el abdomen agudo vascular? Pues, profe, también tenemos que tener en cuenta que el abdomen vascular puede ser isquémico, como tú decías, pues por un trombo que esté obstruyendo, puede ser también hemorrágico, donde debemos de tener en cuenta que puede haber un borramiento del SOAPS cuando yo haga la radiografía. Entonces, así yo puedo en este caso tener en cuenta que el paciente, a causa de esa sangre que está acumulando a nivel de la cavidad abdominal, pues va a desencadenar un borramiento del SOAPS, y pues también que como es hemorrágico y el paciente básicamente está perdiendo sangre, puede tener lipotimia o puede tener hipogastralgia. Doctora, y también para completar, pues por ejemplo los isquémicos, pues la principal causa es la isquemia mesentérica, pero también dice que pueden haber otras causas como torsión ovárica, torsión testicular, y en cuanto al hemorrágico, pues también se puede dar por un aneurisma roto de la aorta o por un embarazo ectópico pues que se rompió, o también por pancreatitis pues hemorrágica o pues alguna patología que haya como generado una hemorragia pues a nivel del peritoneo. Bueno, con respecto a la pancreatitis necrohemorrágica, eso entra más que todo en el abdomen agudo inflamatorio. Chicos, el tema de pancreatitis es muy amplio y desafortunadamente hay muchas controversias con eso. Hay una nueva actualización que es el STEP UP Approach, en donde yo peleo con todo el mundo, porque ya eso está escrito, documentado, que a los pacientes con pancreatitis no se les coloca antibiótico. Entonces ya he tenido varios medio discusiones con los internistas en farallones, porque a todos les pone antibiótico, simplemente porque el paciente tiene respuesta inflamatoria elevada, porque tiene una PCR elevada, que es uno de los marcadores de, ¿cómo es que se llama?, de severidad para la pancreatitis. Entonces dicen que de manera profiláctica, para poderlos cubrir, hay que colocarle antibiótico. Entonces, así como se lo ponen ellos, yo se lo voy quitando, ¿ya? Y es simplemente que tienen que aprender a enfocar al paciente y primero tienen que estar actualizados. Eso es una de las cosas fundamentales en esta carrera, chicos. Si ustedes se quedan con lo que aprendieron en la universidad, desafortunadamente van a hacer todo mal, ¿sí? La única indicación que tienen para darle antibiótico a los pacientes es que tengan una necrosis sobreinfectada. Ni siquiera la necrosis hemorrágica. La necrosis hemorrágica lo que va a hacer es, el mismo líquido se va a reabsorber y en algún momento va a formar una colección.
Cuando forme la colección se va a tener que drenar. Antes había la concepción de que uno las pancreatitis las tenía que operar. Hoy día no se operan las pancreatitis. Se drenan de manera percutánea o si no se drenan de manera endoscópica. ¿Sí? Ya hoy día una pancreatitis no se opera. Desafortunadamente, los internistas y los intensivistas te van a insistir en operarlo porque tienen aumento de la presión intraabdominal. Al tener aumento de la presión intraabdominal, el paciente van a entrar en falla renal e insuficiencia respiratoria, van a entrar con alteraciones metabólicas, pero uno lo que tiene que hacer es reanimar adecuadamente al paciente. Si está en falla renal, dializarlo. Si está en insuficiencia respiratoria, intubarlo y reponer todos los trastornos metabólicos que está presentando. Porque la pancreatitis es una enfermedad catabólica que desafortunadamente te genera todas las alteraciones habidas y por haber. Hidroelectrolíticas, metabólicas, intestinales, respiratorias, renales, hasta neurológicas. El paciente comienza a presentar alteraciones del sensorio. Y es normal que esto pase. Simplemente hay que observar y cuidar al paciente y esperar que evolucione favorablemente. La gran mayoría de las pancreatitis son leves, ¿sí? Hoy día se cambió una nueva actualización que ya antes estaban como leve, moderada y severa, ¿se acuerdan? Entonces ya hoy es leve, moderadamente severa o severa. Y eso lo demarca muchísimo los criterios de Marshall. Los criterios de Marshall son utilizados solamente para los pacientes que tienen pancreatitis severas y moderadamente severas y severas. ¿Ya? Hay unos criterios que es la nueva actualización de Japón, en donde te marca mucho la parte de leve, moderadamente severa y severa, y te demarca la mortalidad, bueno, de estos pacientes. Hoy día se tiene una nueva clasificación que es el Apache 2, que el Apache 2 lo que te hace es que te marca las pancreatitis en leves, que son la mayoría, moderadamente severas y severas. Y te da la posibilidad de decirte, bueno, con tantos puntos el paciente, aunque esté bien, tiene que ir a la unidad de cuidado intensivo para ser monitorizado y controlado todos los días, ¿sí? Entonces, eso es una muy buena herramienta que tenemos nosotros los cirujanos para decir, bueno, saquémosle el Apache, le pedimos los electrolitos, miramos los laboratorios, la edad que tiene, le pedimos el estado ácido-base y miramos en qué encasillamos. Si el paciente tiene más de 8 puntos, bueno, hay que mirar para ver si lo llevamos a una unidad de cuidado intensivo para ser monitorizado, ¿sí? Y eso lo evalúa el intensivista. El intensivista se dice, mira, no está en malas condiciones, hagámosle un nuevo control mañana. Si superan, obviamente, los 8 puntos hasta 10 o 12 puntos, sí tiene indicación de llevarlo allá. Si no, lo dejamos en la habitación normal. Cuando está el paciente con una pancreatitis severa, independientemente que tenga una necrosis infectada o una necrosis estéril o una necrosis hemorrágica, lo que hacemos es controlarlo y llevarlo a cuidado intensivo para monitorizarlo. Cuando la necrosis presenta una colección, ya tiene indicación de drenaje, ¿sí? El drenaje, como les he explicado, se hace endoscópico, se hace percutáneo. Lo que nos va a determinar la vía es simplemente la posibilidad y el acceso para poder drenar al paciente. Si por imágenes tenemos la posibilidad y tenemos ventana para poder drenar al paciente, se hace de manera percutánea. Pero si no, se tiene que hacer de manera endoscópica. Y la endoscópica simplemente se hace por ecoendoscopía. Se coloca el ecógrafo en endoscopio, en la cara posterior del estómago, se busca la colección que tiene, se pincha, se pasa un dilatador, se coloca un stent y se abre una comunicación con la necrosis y la cara posterior del estómago. O sea que la necrosis, el paciente la va a pasar al estómago, y de ahí, de que la pasa al estómago, el paciente va a seguir su recorrido normal y va a hacer las deposiciones con necrosis. ¿Qué pasa con esto? Que los pacientes que hacen ese tipo de, se les hace esa endoscopía, o sea, se les hace ese drenaje endoscópico, los pacientes presentan melenas, pero es normal. Es normal. Lo que se tiene que mirar es el control del laboratorio, que la hemoglobina en hematocrito no disminuya y que su función renal no comience a alterarse. ¿Por qué es normal? Porque rompes el estómago, haces un hueco y la necrosis que tiene presenta sangre. Entonces es normal que el paciente haga melena. Entonces no se tienen que asustar por esa parte. Bueno, ¿qué más?
Bueno, sigamos hablando del abdomen agudo vascular. Les quería hacer esa parte de hincapié porque la doctora lo mencionó, pero no encasilla en ese abdomen agudo vascular como tal, sino en el abdomen agudo inflamatorio. Igual hay unos doctores que le van a dar pancreatitis, así que yo se los di de manera muy somera para que más o menos cuando vayan allá tengan idea de lo que le van a explicar. Doctor, también en el abdomen agudo vascular, tener en cuenta antecedentes importantes como es la fibrilación auricular, que estos pacientes también presentan un mayor riesgo de hacer una isquemia mesentérica. Pues además de otros accidentes vasculares, pero pues enfocándonos en abdomen, pues sería este caso. Y también mirar el paciente de una manera integral, ya que se puede tener algún antecedente como la diabetes o algún otro tipo de enfermedad como el lupus que pueda estar, o alguna otra enfermedad autoinmune que pueda estar afectando el epitelio vascular. ¿Alguien más quiere aportar algo? Si no, seguimos con otro. Profe, pues yo tenía pues así leyendo, pues que otra causa que puede darse por por un abdomen agudo vascular, también puede ser por una colitis isquémica, que hay que tener en cuenta pues que el paciente pues tenga, digamos, como choque hipovolémico, y también que básicamente pues va a tener dolor más que todo pues en el lado izquierdo. Y otra causa pues que también puede originar pues digamos un abdomen agudo pues digamos hemorrágico es que sea por ¿cómo se llama eso? Una aneurisma de la aorta, que puede ser otra causa, que ya pues obviamente ya cuando se pues va progresando, pues esta llega a romperse y ya se convertiría en un abdomen agudo hemorrágico. Doctor, también pues que en otra de las causas isquémicas están las hernias encarceladas, que es pues por la presión que se hacen los dos puntos pues del intestino, y eso impide pues como la irrigación, y eso también podría pues generar una isquemia. Y a nivel hemorrágico pues también podría estar una de las cosas pues que hablábamos ayer del paciente de la cirugía, que sería, por ejemplo, que se rompiera el vaso. Bueno, esa parte del vaso pues es por trauma. También obviamente hay que mirar que el abdomen agudo vascular o hemorrágico puede ser condicionado por el trauma, tanto lesiones esplénicas como hepáticas, ¿ya? Que estén condicionando esa parte. Con respecto a las hernias, ¿saben cuáles son los componentes de una hernia? ¿Ustedes les dieron ya la clase de hernias? ¿Alguno les explica hernias? No, profe. ¿Nadie les explica hernias? No, doctor. Pues cuando vimos obstrucciones intestinales, las mencionaron como causas, pero no explicaron exactamente de qué se componen. Bueno, la patología herniaria tiene tres componentes: un anillo, un continente y un contenido. El anillo es obviamente el defecto anatómicamente formado, el cual se dilata, por el cual protruye un saco herniario. Dicho saco herniario es el continente. ¿Me están llevando a la idea, o si no en la noche se los explico dibujándole las cosas? ¿Me están llevando a la idea? Sí, doctor. Bueno, volvemos otra vez. Toda la patología herniaria tiene tres componentes: un orificio, un continente y un contenido. Esto es simple, esto no es muy largo. El orificio es el orificio anatómicamente formado. O sea, es un orificio que existe, que está, que simplemente por debilidad de la pared abdominal tiende a aumentar de tamaño. ¿Sí? El continente es el saco herniario. El saco herniario está compuesto por el peritoneo parietal. Todo orificio en la pared abdominal, en la parte inferior, tiene peritoneo parietal. Entonces, ese peritoneo parietal es el que se invagina por ese orificio y forma el continente. ¿Ya?
Y el contenido depende mucho del lugar, localización y del órgano que tiene adyacente a ese orificio herniario. Ejemplo, si es la región inguinal, generalmente es epiplón, intestino delgado, colon, vejiga, en mujeres trompas, ovario. Si es del lado derecho el apéndice, es mucho más frecuente del lado izquierdo la vejiga y el colon, ¿sí? Entonces, en ocasiones, el contenido es lo que está adyacente al orificio que se protruye o se invagina por ese efecto anatómicamente ya constituido. ¿Sí? Entonces, esa es los tres componentes de una hernia ventral. Si es una hernia umbilical, ¿qué creen que es lo que más frecuente se puede herniar ahí? El intestino delgado. Pues sí, puede ser intestino delgado, pero antes del intestino, nosotros tenemos una capita o una cortina antes del intestino delgado. ¿Cómo se llama? El peritoneo visceral. No, señorita. El peritoneo es el componente del contenido, del continente, perdón. Doctor, ¿no sería como el epiplón? Exacto, el epiplón. El epiplón es la cortina que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? En el intestino. O sea, ustedes saben que el epiplón mayor se inserta en el colon transverso y una porción más proximal en la curvatura mayor del estómago, ¿cierto? El epiplón menor está en la curvatura menor del estómago, no en la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Entonces, todo ese epiplón es la cortina que tenemos nosotros, y cuando hay hernias umbilicales, lo primero que sale es eso. Como en todas las hernias ventrales, lo principal o lo que más frecuente se hernia es el epiplón, que después arrastra el intestino delgado, el colon, la vejiga, las trompas, los ovarios, y el apéndice también puede estar invaginada ahí. Entonces, es otra cosa. De ahí es donde nacen ciertos nombres de ciertas hernias. Hernia de Littré, de Richter, de Ambian, ¿sí? Las hernias, ¿cómo se llama? La de Hesselm, ¿ya? Que son las hernias crurales, que eso depende de la ubicación del defecto herniario a nivel vascular, de la región de la arcada crural como tal. ¿Qué más? Bueno, eso quería decirle. Igual a alguien, me imagino que alguien les va a dar patología herniaria, ¿no? En clases tampoco, o sea, en la universidad, ¿no? Pues hasta ahorita Pues según el programa que tienen Este semestre no creo, profe. Bueno, ya tienen por lo menos una idea. Igual como no, esta parte es una introducción, ya luego en quinto año ya vemos como en sí la cirugía general de nuevo, profe. Ahora, en quinto año, si aún estoy en el hospital, nos veremos en urgencias y bueno, les explicaré en urgencia alguna cosa. Y bueno, entonces, ¿qué hemos dado? Abdomen agudo oclusivo, el vascular, ¿y cuál otro? Y nada más, ¿cierto? Inflamatorio también. Inflamatorio. Nos falta el perforativo. Bueno, alguien comienza a hablar del perforativo. Profe, pues puede haber aire líquido que van a difundir por toda la cavidad abdominal, entonces aquí es muy importante pedir una radiografía de tórax para ver si hay neumoperitoneo. Entonces aquí, si no estoy mal, creo que entraría el signo de Popper. Muy bien. ¿Qué más? Doctor, pues... De Popper y Popper. Y de Jover. El de Jover. Sí, es el de Jover, que es cuando se pierde la matidez hepática. Que ese es con percusión y el de Popper es pues ya un radiológico. Doctor. El signo de Jover es un signo clínico que es a la ausencia de la matidez hepática en el hipocondrio derecho. Y el signo radiológico es otro. ¿Sí?
así como también hay confusiones con el signo de chileiditis. También búsquenlo para ver. Hoy en la noche llévense también una radiografía con el signo de chileiditis. Bueno, ¿quién más sigue hablando de perforación? Doctor, pues que las primeras causas son las úlceras pues perforadas, las úlceras gastrointestinales perforadas, también pueden haber tumores pues que hayan sido perforados o diverticulitis perforada. Y que va a haber un abdomen en tabla. Esto es algo fundamental. Cuando ustedes, cuando ya sean médicos generales, van a recibir pacientes con abdomen agudo en tabla. Y solo tienen 3 causas. Una, un infarto de cara diafragmática. Por eso es importante a todo paciente que viene con abdomen agudo en tabla pedirle un electro y las enzimas cardíacas. Y más si el paciente tiene antecedentes cardiovasculares. Otro, una pancreatitis. Por esa razón a todos esos pacientes hay que pedirle una amilasa y una lipasa. Y una LDH. Y el otro es la perforación. Y lo único que tienen que pedirle es una plaquita de tórax. Nada más. Doctora, y también había otro síndrome que era el síndrome de Boerhaave, que es una ruptura esofágica espontánea y pues eso también era una de las causas pues de perforación. Sí, claro, pero el síndrome de Boerhaave es un síndrome que se presenta con neumomediastino, ¿sí? No presenta neumoperitoneo. El síndrome de Boerhaave tiene como antecedente la particularidad que el paciente tiene inmediata, va a tener reflujo con mucha frecuencia. Es simplemente es una perforación súbita que presenta por el esfuerzo del vómito. Y generalmente el paciente tiene un dolor intenso a nivel epigástrico que asciende retroesternal, que lo discapacita, que le da mala mecánica ventilatoria, sensación de falta de aire, y el paciente termina con una mediastinitis. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Boerhaave es más que todo una perforación en el tercio inferior del esófago, generalmente del lado izquierdo. ¿Sí? O sea, debuta con eso, con neumomediastino. En la placa se va a ver el neumomediastino. Ustedes van a ver la silueta cardíaca con el mediastino ensanchado, pero lleno de aire. Y van a ver la diferenciación de la pleura como tal. ¿Ya? También en la radiografía tiene una particularidad. ¿Cuál particularidad? Pues si es por neumoperitoneo también se le va a ver el signo de las alas de mariposa, ¿no, profe? Pues sería otra particularidad que podría haber en la radiografía. ¿Qué me dijo? ¿El signo de qué? Disculpa. Es que no sé si es alas de gaviota o alas de mariposa. Creo que es de gaviota. Que se ve en el neumoperitoneo también, en la radiografía, cuando hay un abdomen agudo perforativo. ¿El profe está hablando o es mi internet? ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a la radiografía?
Pues también puede haber aire debajo del diafragma y sobre el hígado. Doctor, yo tengo es una pregunta sobre el abdomen agudo inflamatorio y perforativo. Em, digamos que en algunos casos se puede decir que un abdomen agudo perforativo puede ser una complicación de un, por ejemplo, un inflamatorio, por ejemplo, un paciente que inicie con una apendicitis y se perfore. Ya ahí digamos que pasaría de inflamatorio a perforativo o pues una cosa es una cosa y la otra la No, otra. no, no, mira, que las cosas tienen obviamente su continuidad. Yo creo que ya le estaba explicando con respecto a la parte de la diverticulitis, las colecciones abdominales, ¿no? ¿Sí? Generalmente los abdómenes, o sea, la diverticulitis o la enfermedad diverticular, cuando se inflama, es un abdomen agudo inflamatorio, ¿cierto? Pero si a este paciente llega y progresa con una colección, perforación, la cual no se bloquea, ya es un abdomen agudo perforativo. Pero obviamente tiene su enfermedad de base, que es esta como tal. Es muy poco frecuente que se perforen los pacientes con diverticulitis no complicadas. Cuando se perforan es cuando han presentado más de 3 episodios en un año y tiene una colección ya pericolónica, ya tiene obviamente el divertículo inflamado y ese tipo de cosas. Bueno, y hay algo fundamental que no me dijeron en la enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a la enfermedad diverticular. ¿Los divertículos son verdaderos o adquiridos? Pues pueden ser adquiridos, porque creo que está lo del divertículo de Meckel y también puede ser como congénito, que es el divertículo de Meckel, y puede ser también adquirido a causa de un estreñimiento pues crónico, básicamente barnear esa parte del intestino. ¿Alguien más? Pues de los divertículos, profe, que también pueden ser divertículos falsos o pseudo divertículos, ya que estos no comprenden todas las capas de intestino, solamente la mucosa y la submucosa del colon. ¿Y cuáles son los que comprometen todas las capas y cuáles no comprometen todas las capas? Pues de pronto el que no compromete todas las capas no sería el pseudodivertículo. Pues el que compromete todas las capas en ese caso sería el verdadero, como por ejemplo el de Merkel. ¿Y solamente el verdadero es el de Meckel o no hay otros divertículos verdaderos? No. O sea, ese, por un ejemplo, no sé si, no recuerdo El que los otros. conocemos, seguramente hay más. En el colon hay divertículos. La enfermedad diverticular se presenta o se manifiesta de dos maneras o se clasifica de dos maneras. Una cuando son divertículos verdaderos y otra cuando son divertículos falsos. Los divertículos verdaderos tienen la particularidad de comprometer todas las capas o afectan o se producen o la imagen sacular exofítica tiene como contenido todas las capas del colon. Los falsos no las tienen.
¿Por qué? Porque los falsos simplemente son la debilidad por el aumento de la presión endoluminar que se presenta en el colon y lo que hace es una dehiscencia por donde entran los vasos sanguíneos, la irrigación colónica. Bueno, entonces se presenta parcialmente las imágenes angulares por esa parte. Bueno, los divertículos verdaderos son los adquiridos, los que ya el ser humano nació con ellos. Generalmente son únicos, mediales y tienen una ubicación en el colon ascendente o el ciego nada más. ¿Sí? Los divertículos falsos son los que todo el mundo está acostumbrado a ver y a valorar, que es en el colon izquierdo. Ustedes los han escuchado siempre, o de aquí en adelante lo van a escuchar, que la enfermedad diverticular se presenta del lado izquierdo, que el dolor es en fosíliaca izquierda, en flanco izquierdo, que los divertículos se inflamaron en el lado izquierdo, que los divertículos tienen la predisposición de estar en el sigma o en el colon descendente, que solamente se dan en esos divertículos, se presentan esos divertículos, y la gente está acostumbrada solamente a buscar los divertículos ahí. Pero esos son los divertículos adquiridos por debilidad de la pared colónica en la perforación vascular. ¿Sí? Los divertículos verdaderos tienen otra presentación y otra clínica. Y uno los encuentra de manera incidental, porque uno cree que está presentando el paciente o una apendicitis, o una tiflitis, o una ileitis. ¿Ya? Entonces, por esa razón. Es decir, que entonces los falsos son los adquiridos. Exacto. Y los verdaderos, los congénitos. Los congénitos, exacto. Un error que estaban cometiendo ustedes. Profe, dígame. Es lo mismo decir que los divertículos no sé si sea otra manera de diferenciarlo, o sea, lo mismo con diferentes nombres. Es que no sé, yo tengo una duda si los de pulsión son los mismos pseudodivertículos y los de tracción son los divertículos verdaderos, o sea, los completos. Son los falsos, porque solamente comprometen la submucosa sin presentar la capa muscular. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que todos los divertículos verdaderos tienen todas las capas del colon? Ellos se imaginan desde la mucosa, serosa, submucosa, muscular y todo, y hacen la imagen sacular exofítica comprometiendo todas las capas. ¿Ya? Profe, lo que pasa es que ya casi se acaba el tiempo de la llamada. Bueno, entonces nos vemos en la noche. Que estén bien, descansen y nos vemos. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.